Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de MATLAB y Arduino y en el día de hoy vamos a hacer un proyecto bastante interesante, el cual va a ser el control de un motor paso a paso utilizando MATLAB y Arduino. Si recuerdan lo que vimos en el anterior video, lo que hicimos es leer datos desde Arduino a MATLAB y ahora lo que vamos a hacer ahora es mandar datos desde MATLAB a Arduino. Bien, fíjense que ahí lo que vamos a hacer es darle un ángulo inicial al motor, vamos a decirle a qué ángulo final queremos que se mueva y le vamos a decir con qué aceleración angular se va a mover, bien, como están viendo ahora mismo. Como observaron, le dimos un ángulo inicial 0 y un ángulo final 90 grados, bien, entonces el motor tendrá que moverse a 90 grados con la aceleración que le hemos puesto. Este proyecto puede ser útil en robótica, por ejemplo, podemos decirle a un robot que se mueva desde un cierto ángulo a otro con una cierta aceleración, bien, sobre todo en los robots industriales. Bueno, como pueden observar, ahí llegó a los 90 grados y se ha detenido. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto va a ser un motor paso a paso 28BIJ48 y el driver para controlar este motor vamos a usar el controlador ULN 2003, el cual suelen también traer los kits de Arduino, bien. Entonces fíjense que este controlador tiene una parte que para alimentar con 5 volt a 12 volt, una parte en la cual va a estar conectada al motor paso a paso de este lado y del otro lado vamos a estar conectándolo al Arduino, bien. Vamos a pasar a hablar sobre las características de este motor paso a paso, ya que necesitamos conocer todas sus características para luego programarlo, bien. Entonces observen que la alimentación de este motor tiene que ser con 5 voltios. Posee 4 fases, las cuales son representadas con el color naranja, rosa, amarillo y azul, como están viendo ahí en la gráfica de abajo. Esas serían las 4 fases y un común que va a ser representado con el color rojo. Justamente esos cables son los que salen del motor y son los que vemos. En otras palabras, estos cables van conectados a la bobina del estator. El círculo que aparece en la figura representa el rotor. Entonces, para que el rotor gire, nosotros necesitamos alimentar las diferentes fases, es decir, la fase D, B, C y A que aparecen en la figura. Entonces nosotros vamos a alimentar en un cierto orden, de tal forma que vamos a ir dándole los diferentes pasos para que el rotor comience a girar. Esto lo vamos a hablar más adelante. Lo que quiero que ahora nos centremos es que el eje que vemos en el motor físicamente no es el eje del rotor, sino es un eje externo. Bien, esto se debe a que dentro del motor paso a paso se encuentra un par de engranajes que hacen que se reduzca la velocidad para aumentar la fuerza. Si observamos en las características de este motor paso a paso, vemos que dice reducción 1.64. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que para que el eje externo, es decir, que vemos físicamente, dé una vuelta completa, el eje del rotor, que está internamente en el motor paso a paso, tiene que dar 64 vueltas. Observen la gráfica que se encuentra arriba a la derecha. Observen que tenemos el eje del rotor, entonces este eje va a tener que dar 64 vueltas para que el eje externo dé una vuelta, que es el que nosotros vemos físicamente. Bien, el eje del rotor se encuentra dentro del motor paso a paso, no lo vemos. Es por esto que el eje externo se encuentra en un borde y no en el centro, porque justamente allí se encuentra el eje del rotor con los engranajes que hacen la reducción de la velocidad para aumentar la fuerza. Como cuarta característica de este motor paso a paso tenemos su consumo, que es de 40 mA por bobina, y en el caso que nosotros queramos, por ejemplo, conectar una fuerza al motor paso a paso, vamos a necesitar sí o sí alimentarlo con una fuente externa. Y como último dato, la frecuencia con la que trabaja este motor paso a paso va a tener una frecuencia máxima de 100 Hz, ¿bien? El cual va a tener una demora de 10 milisegundos. Esos datos vamos a necesitarlos más adelante para hacer la programación. Pasando ahora a hablar sobre el controlador, es decir, el driver que vamos a utilizar para controlar el motor paso a paso. Observen que por un lado va a estar conectado el Arduino y por el otro lado va a estar conectado el motor, ¿bien? En el lado derecho tenemos el esquema del circuito integrado, en el cual, si observamos, tenemos 4 entradas que se denominan IN1, IN2, IN3 e IN4, ¿bien? Entonces, de ese lado vamos a conectar el Arduino, ¿bien? Este lado representaría este lado de aquí. Entonces, cuando programemos, vamos a estar dándole con el Arduino un estado bajo o alto a las diferentes entradas, que estos justamente van a estar alimentando las diferentes fases del motor paso a paso.
Y del otro lado tenemos justamente la salida al motor paso a paso, es decir, la salida al cable A, B, C y D del motor paso a paso. Observen también que dentro del circuito integrado vamos a tener una compuerta NOT, que lo que va a estar haciendo es negar justamente la entrada y nos va a dar una salida negada. Bien, observen, por ejemplo, si nosotros le damos un estado bajo que representa a un 0, del otro lado vamos a tener un estado alto. De la misma forma, si nosotros a la entrada IN1 le damos un estado alto, es decir, un 1 lógico, como salida en A vamos a tener un estado bajo. Y como característica de este controlador, observen que podemos tener una salida de 500 mA y alimentar a este driver con 5 a 12 voltios. Bien, en este caso, para modo de ejemplo, para este video, voy a alimentarlo con el Arduino, bien, con los 5 voltios del Arduino. Pero cuando quieran hacer un trabajo ya que requiera conectar el motor con una fuerza, sí o sí van a necesitar conectarlo a una fuente externa. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la conexión que vamos a hacer. Como están viendo en la gráfica, de esta forma vamos a conectar el motor paso a paso al driver y el driver con el Arduino. Bien, observen que vamos a tener 4 cables, el cual va a estar conectado en el pin 8, 9, 10 y 11, que estarán conectados a su vez a la entrada IN1, IN2, IN3 e IN4. Para alimentar el controlador vamos a alimentarlo con el Arduino como se muestra ahí en la imagen. Vamos a sacar un cable azul que va a estar conectado al GND y un cable violeta que va a estar conectado a los 5 volts de salida, bien, del Arduino. Entonces, ya mostrado esto, vamos a proceder a hacer la conexión. Como pueden observar, aquí ya conecté todos los cables. Si se fijan, salen 4 cables del Arduino hacia las entradas del driver, bien. Es decir, va conectado a la entrada I1, I2, I3 y 4, bien. Con respecto al Arduino, fíjense que dijimos que la entrada IN1 va a ir conectada al pin número 8 del Arduino y el IN2 va a ir conectado al pin número 9 y así sucesivamente. Y sacamos del Arduino 2 cables para alimentar el driver, bien. Entonces ahora vamos a pasar a la programación. Bueno, primero que nada, antes de pasar a programar, tenemos que tener cargado el archivo que va a establecer la comunicación entre MATLAB y Arduino, en el cual ya hemos visto en anteriores videos. Entonces, una vez que ya hemos cargado ese archivo al Arduino, ahora sí vamos a proceder a la programación. Yo ya tengo el programa escrito, lo que voy a hacer ahora es simplemente explicar todo el programa, ¿bien? Entonces, tenemos un CLC con el que iniciamos el programa, después tenemos un Clear All y un Close All, ¿bien? Lo que hace esta parte básicamente es la limpieza del workspace. Entonces lo que hace todo esto es limpiar y borrar todos los datos que hayan quedado cargados en el MATLAB antes de programar, ¿bien? Entonces seguimos por un delete, que esta parte del código pueden ponerla o no, ya que únicamente lo que hace es borrarnos o limpiar todo lo que esté conectado al puerto número 10. Entonces lo dejo como opcional si lo quieren colocar esta línea de código o no. Bueno, seguido de esto vamos a colocar el install Arduino, que es lo que va a dar ya inicio a lo que serían las opciones o las funciones de Arduino. Bien, llamamos a la función, escribimos un global A con mayúscula. Este global A nos va a habilitar todas las funciones de Arduino. Entonces escribimos con mayúscula A igual y vamos a poner Arduino, y ahora lo que vamos a hacer es establecer el puerto en el cual está conectado nuestro Arduino. Entonces escribimos A mayúscula igual Arduino, abrimos paréntesis y entre corchetes colocamos el puerto en el que está conectado nuestro Arduino. En mi caso está conectado al puerto número 10, bien, entonces coloco COM10. En el caso que ustedes no sepan en qué puerto está conectado su Arduino, simplemente abren su programa de Arduino, van aquí a donde dice herramientas y van a ver en qué puerto está conectado. Bien, como están observando, figura que está en el puerto número 10. Entonces, coloco COM número 10, cierro comillas y cierro paréntesis y escribo un punto y coma. Ahora vamos a proceder a escribir lo que sería el void setup del Arduino. Bien, recordemos que en Arduino nosotros teníamos un void setup y un void loop. Bien, en el void setup escribíamos todo lo que iba a ser entrada y salida, y en el void loop íbamos a escribir ya la función o las tareas que queríamos que haga el programa. Entonces vamos a empezar con el void setup. Vamos a escribir A mayúscula punto
para llamar las funciones del Arduino. Entonces escribimos pinMode, abrimos paréntesis, escribimos el pin con el que vamos a declarar si es entrada o salida. Vamos a escribir coma y entre comillas vamos a escribir output. Bien, cerramos comillas, cerramos paréntesis y escribimos punto y coma. Bien, lo que estamos haciendo aquí es declarar que el pin 8, 9, 10 y 11 van a ser salida, ya que a esos pines le vamos a ir alimentando, o mejor dicho, dándole un estado alto a cada uno para hacer los diferentes pasos para que el rotor vaya girando. Entonces declaramos los 4 pines como salida y ahora lo que vamos a proceder es a hacer las funciones de MATLAB. Bien, vamos a pedirle al usuario que escriba un tita inicial y un tita final, de tal forma que con estos datos y junto con una aceleración angular podamos hacer los diferentes cálculos para que el rotor gire a una cierta velocidad y tenga la cierta aceleración que está pidiendo. Entonces, fíjense, primero vamos a llamar a tita inicial como tita-i y vamos a escribir igual input, que es una función de MATLAB, el cual le estamos diciendo que lo que vamos a recibir, digamos, una entrada. Abrimos paréntesis, escribimos entre comillas, ingrese el ángulo inicial. Bien, dos puntos, dejamos un espacio y cerramos comilla y paréntesis. Escribimos un punto y coma y lo que tendría que hacer el usuario ahí es ingresar el ángulo inicial. Bien, luego le vamos a pedir un ángulo final. A este ángulo final lo vamos a llamar como tita-f. Bien, eso escribimos igual, llamamos otra vez la función input, la cual nos va a decir que vamos a recibir una entrada. Abrimos paréntesis, entre comillas, colocamos ingrese el ángulo final. Bien, dos puntos, dejamos un espacio y cerramos comillas. Cerramos paréntesis y escribimos punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese una aceleración angular. Con esta aceleración angular va a estar girando el eje. Bien, entonces colocamos alfa igual a input para decirle que vamos a ingresar una entrada. Abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos ingrese la aceleración angular. Bien, cerramos comilla, cerramos paréntesis y escribimos un punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es escribir la cantidad de pulsos por vuelta. Bien, que este va a ser un valor ya que nosotros vamos a establecer, que va a ser P igual a 512. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿de dónde saco yo que es 512? Bien, hay un dato que podemos obtenerlo del datasheet o de internet, en el cual nos dice lo siguiente: un ciclo requiere de 4 pasos. Bien, esos 4 pasos serían alimentar las bobinas A, B, C y D, en el cual nosotros lo vamos a hacer en el programa. Vamos a primero alimentar una bobina, luego vamos a dejarle un delay o una espera de un pequeño tiempo y después vamos a proceder a alimentar la siguiente bobina, como se muestra en la imagen de ahí abajo. Bien, después vamos a proceder a la bobina B, después a la bobina C y por último a la bobina D. Bien, esos son los 4 pasos que se hacen para completar un ciclo. Bien, entonces le vamos a dar un estado alto a la bobina A, después a la bobina B, después a la bobina C y por último a la bobina D. Bien, entonces un giro completo del rotor requiere 8 ciclos. Bien, entonces sería repetir 8 veces esos 4 pasos. Y observen que un giro completo del eje exterior requiere de 64 vueltas de rotor. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 8 ciclos por las 64 vueltas del rotor, eso nos da un total de 512 pulsos por vuelta. Bien, entonces de allí salen las 512 pulsos por vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un if, ya que si por ejemplo nosotros ingresamos un ángulo final o un ángulo inicial negativo, lo que vamos a hacer simplemente es transformarlo en positivo, ya que los cálculos van a ser lo mismo, solo lo único que va a cambiar va a ser en la forma en cómo vamos a ir alimentando al motor. Bien, en qué orden vamos a ir alimentando las diferentes bobinas. Entonces escribimos if el tita inicial, o sea el tita que ingresamos, es menor a 0, vamos a decir que nos haga una nueva variable, el cual va a ser tita i con i mayúscula, igual a tita inicial, que es el tita que nosotros ingresamos, que lo multiplique por menos 1. Bien, ponemos punto y coma, y el cual esto lo que va a hacer es hacernos positivo ese valor que ingresemos, para hacer luego los cálculos y después les voy a mostrar cómo hacer que gire hacia la izquierda o gire hacia la derecha.
Entonces, si en caso que este tita inicial sea positivo, simplemente le vamos a decir que tita guión bajo I mayúscula sea justamente igual al tita inicial, es decir, el tita ese que ingresamos. Bien, entonces cerramos el if colocando un en. Bien, y con esto cerramos el if. De la misma forma, vamos a abrir otro if para hacer exactamente lo mismo con el tita final. Bien, si el tita final, es decir, el tita que ingresamos es menor a 0, vamos a decir, vamos a llamar a este tita final, tita-f mayúscula, que nos haga nos multiplique el tita que ingresamos, el tita final, por -1, bien, de tal forma que lo haga positivo. Para luego hacer los cálculos y, como le dije anteriormente, le voy a mostrar más adelante cómo hacer para que el motor gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ponemos un else, en caso contrario, decimos que simplemente nos haga el tita final igual al tita final que hemos ingresado. Bien, ese tita mayúscula F igual al tita final. Ponemos un end y ahora vamos a pasar a hacer los cálculos ya de lo que sería el cálculo de velocidad angular y el tiempo. Bien, entonces fíjense que la velocidad angular, la cual va a ser W, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de 2 por alfa, es decir, alfa, recordemos que es la aceleración angular que ingresamos en el programa, por la diferencia entre el ángulo final menos el ángulo inicial. Bien, es decir, el tita final menos el tita inicial. Cerramos paréntesis y escribimos un punto y coma. Ahora ustedes me pueden preguntar de dónde saco yo esta fórmula. Bueno, estas fórmulas salen básicamente de las ecuaciones de un cuerpo rígido, ¿bien? La rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Esa fórmula que teníamos en el programa es la tercera fórmula que aparece ahí en la imagen. Si se fijan, si pasamos el cuadrado de la velocidad angular hacia el otro miembro y decimos que la velocidad angular inicial es 0, nos va a quedar justamente lo que hemos puesto en el programa, es decir, W igual a la raíz de 2 por alfa, que alfa era la aceleración angular, por la diferencia justamente del tita final menos el tita inicial. Bien, entonces, volviendo ahora a la programación, observen que es justamente lo que hemos puesto aquí. Y fíjense que para el caso del tiempo, que llamamos t-1, va a ser la aceleración angular, que es W, sobre alfa, que alfa es la aceleración angular que hemos introducido. Bien, con este dato de tiempo vamos a calcular un tita 1, que va a ser igual al tita inicial, más un medio del producto de la aceleración angular alfa por el tiempo 1 que hemos calculado al cuadrado. Bien, fíjense que es la segunda ecuación que aparece aquí en pantalla, es decir, tita 1 va a ser igual al tita inicial, como la velocidad angular inicial, ese W0, es igual a 0, inicia con una velocidad angular 0, por lo tanto eso se hace 0 y simplemente lo sumamos por un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Este paso lo hacemos básicamente porque, por ejemplo, podemos tener que el ángulo inicial sea 270 y nosotros queremos llevarlo al ángulo final 360. Entonces, el eje externo del motor tendría que hacer simplemente girar 90 grados, bien, para llegar a los 360. Entonces, calculamos un tita 2 que va a ser igual al tita final más el tita inicial menos este tita 1 que hemos calculado anteriormente. Escribimos punto y coma y ahora vamos a calcular un tiempo que llamemos t-2. Bien, entonces este tiempo 2 va a ser igual a tita 2 menos tita 1, todo eso sobre la aceleración angular, y a todo ese resultado le sumamos el tiempo t1. Bien, ponemos punto y coma y ahora simplemente vamos a calcular el tiempo final, el cual vamos a llamarlo t-f, que va a ser justamente el tiempo t1, el tiempo t-1 más el tiempo 2. Bien, escribimos punto y coma y ahora vamos a proceder ahora a hacer el siguiente cálculo, el cual nos va a dar el número de pulsos. Si llamamos a n el número de pulsos, el cual vamos a usar una función que se llama nail, el cual nos va a redondear a un entero superior. Entonces escribimos entre paréntesis la diferencia entre el tita final menos el tita inicial. A ese resultado lo multiplicamos por P, que era el P, dijimos que eran los pulsos por vuelta, dividido 360, bien, que son los 360 grados que hace una vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ahí es transformar el ángulo obtenido de la diferencia entre el ángulo final menos el inicial, pasarlo justamente a pulsos, bien. Entonces con esta línea de código lo que hacemos es
pasarlo a pulsos. Cuando ya sepamos ya qué pulsos vamos a necesitar para hacer girar el eje externo del motor, vamos a tener que ahora sí aplicar los diferentes pasos, es decir, los 4 pasos que hemos visto anteriormente, usando la cantidad de pulsos que hemos obtenido de esta ecuación. Entonces vamos a utilizar un tiempo que vamos a definirlo como E-0, que el cual vamos a decir que va a ser igual a 0. Bien, este tiempo nos va a dar el tiempo de pulso. Vamos a iniciar con un tiempo 0 y después cuando lo introduzcamos en un for, vamos a ir aumentándolo, bien, de acuerdo a los pulsos que vayamos dando. Ahora, antes de comenzar ya a alimentar las bobinas del motor, vamos a poner un if, el cual vamos a decir que si el tita final, es decir, el tita que hemos ingresado, ¿no?, al comienzo, es mayor a 0, vamos a hacer que el motor gire hacia la derecha, ¿bien? Para ello, nosotros vamos a necesitar justamente que si es positivo el ángulo que hemos ingresado, por ejemplo, si decimos que el ángulo inicial es 0 y queremos llevarlo a 90 grados, vamos a tener que alimentar el motor de una cierta forma, es decir, vamos a ir alimentando cada bobina en un cierto orden, ¿bien? Para que gire hacia la derecha. Entonces, vamos a escribir for y vamos a escribir una variable i que va a ir aumentando de a 1, que va a empezar desde 1 hasta n-1, ¿bien? Recordemos que n eran los pulsos que hemos obtenido de la línea de código anterior, y le escribimos -1 porque justamente vamos a iniciar en 1. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a hacer el cálculo del ángulo correspondiente al pulso i. Bien, entonces escribimos anc, bien, como están viendo aquí mismo, igual a i, este i que va a ir creciendo, por 360 dividido p, que p justamente eran los 512 pulsos por vuelta. Bien, y a eso le sumamos el tita inicial. Es decir, por cada vez que aumente los pulsos, bien, vamos a ir aumentándole al tita inicial los grados para llegar al tita final. Bien, eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Entonces, una vez hecho esto, ponemos punto y coma, y ahora lo que vamos a hacer es obtener los diferentes tiempos para los diferentes pulsos. Bien, entonces escribimos f igual a arroba. Arroba lo que lo que hace es decirnos que vamos a trabajar con una ecuación en la cual abrimos paréntesis, escribimos x, y x va a representar la variable de tiempo que queremos encontrar. Bien, entonces abrimos nuevamente paréntesis y escribimos x y mayor o igual a 0. Bien, vamos a encontrar los valores de x para mayor o igual a 0 y vamos a escribir y x menores al tiempo inicial, bien, al tiempo 1. Entonces cerramos paréntesis, escribimos un punto y un por, que el cual nos va a decir cuál es la ecuación ahora que vamos a necesitar resolver. Entonces vamos a escribir abriendo paréntesis el tita inicial, es decir, el tita guión bajo y mayúscula, que bueno, es el dato que ingresamos y lo multiplicamos por -1 en caso que sea negativo, más un medio del producto de alfa, que alfa era la aceleración angular, por el tiempo, es decir, por x, que es el tiempo que queremos calcular, elevado al cuadrado. Bien, es la variable que ahora queremos calcular. Bien, a eso le escribimos, cerramos paréntesis y escribimos más. Y ahora vamos a poner la otra condición. Bien, vamos a encontrar el tiempo tal que se encuentre mayor o igual al tiempo 1. Bien, y bueno, cerramos paréntesis y escribimos y, que el tiempo, y vamos a buscar los valores para el cual el tiempo esté dentro de ese rango del tiempo mayor o igual a 1 y el tiempo menor al tiempo 2. Cerramos con dos paréntesis y escribimos punto y un por, abrimos paréntesis y escribimos tita 1 más la velocidad angular por el producto abrimos paréntesis, escribimos x, que es el tiempo que queremos calcular, menos el tiempo t1, cerramos paréntesis y otra vez cerramos paréntesis para cerrar toda la ecuación. Y ahora escribimos más y vamos a establecer la nueva condición, el cual ahora vamos a calcular el x, o sea el tiempo mayor o igual al tiempo t2, el cual vamos a cerrar paréntesis y vamos a escribir un punto y un por. Bien, vamos a abrir nuevamente paréntesis para establecer ya la última ecuación, la cual va a ser el tita 2. Bien, abrimos paréntesis, escribimos tita 2. A eso le sumamos la velocidad angular, lo multiplicamos
por el x, abrimos paréntesis, x menos el tiempo 2, bien, aquí recordemos que es el tiempo que, la variable de tiempo que queremos calcular, bien, le restamos un medio del producto de la aceleración angular por entre paréntesis, el x menos el tiempo t2, bien, a eso le elevamos al cuadrado y le restamos el anc que le hemos calculado aquí, bien, ese anc es el ángulo correspondiente al pulso. Una vez hecho esto, cerramos paréntesis y escribimos un punto y coma. Entonces, para obtener los resultados o los valores de x, vamos a escribir una variable que va a ser e igual a f0, bien. f0 es una función que nos va a obtener la solución de esta ecuación que hemos escrito, bien. En nuestro caso, vamos a escribir f0, abrimos paréntesis, la función era f, así que vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar f, vamos a poner una coma y vamos a poner el tiempo con el cual iniciamos cada pulso, bien, que en nuestro caso es e-0, bien. Cerramos paréntesis y escribimos un punto y coma. Esto nos estaría dando justamente el tiempo del ángulo. Una vez ya hechos estos cálculos, vamos a poder pasar a alimentar las bobinas del motor para comenzar a girar el eje, bien. En este caso, nosotros estamos dentro del caso de que el tita final sea un ángulo positivo, es decir, que el motor va a girar hacia la derecha. Entonces, en ese caso, vamos a comenzar alimentando la entrada IN1, luego la IN2 y luego la IN3 y por último la IN4, bien. Y vamos a ponerle una pausa entre cada momento que vayamos alimentando cada bobina, que va a ser justamente el tiempo que hemos calculado anteriormente menos el tiempo que hemos puesto como inicial para cada pulso, bien, que era igual a 0. Entonces, antes de pasar a explicar esto que hemos hecho aquí, vamos a explicar los 4 pasos para poder alimentar el motor de tal forma que comience a girar hacia la derecha. Bueno, la secuencia que tenemos que seguir es esta tabla, el cual nos muestra los 4 pasos. Primero vamos a alimentar la bobina A, después la bobina B, después la C y por último la D. Bien, si vemos esto, claramente observamos que vamos a tener que hacer un estado alto en el pin número 8, que recordemos que está conectado a la bobina A. Luego de un cierto tiempo vamos a alimentar la bobina B, que está conectada al pin número 9. Entonces vamos a declarar como alto únicamente la bobina 9 y después vamos a dejarlo un pequeño tiempo para luego alimentar únicamente la bobina C y por último la bobina D. Bien, de esta forma, fíjense que gráficamente abajo se muestran los 4 pasos. Fíjense que el rotor va a comenzar a girar en sentido horario, como están viendo ahora mismo. Ahora sí, ya podemos pasar a programar esta parte. Bien, entonces vamos a escribir a mayúscula punto y vamos a activar la función digital write. Recordemos que el W va con mayúscula, abrimos paréntesis, escribimos el pin que vamos a poner estado alto bajo, en este caso es el 8, escribimos coma y vamos a ponerle como estado alto. Bien, vamos a iniciar alimentando la primera bobina que está conectada al pin número 8. Entonces, para escribir que está en estado alto, vamos a poner 1, cerramos comillas y ponemos punto y coma, bien. Mientras que a los demás pines lo vamos a dejar en estado bajo, bien, ya que este sería el primer paso que vamos a hacer, bien. Vamos a alimentar primero que nada la primera bobina y fíjense que vamos a dejar un delay, que en este caso, como estamos trabajando en MATLAB, vamos a poner pause, abrimos paréntesis y este tiempo que vamos a dejar de pausa va a ser E, que es el tiempo que hemos obtenido, menos el tiempo E-0, bien, que inicialmente dijimos que era igual a 0. Cerramos paréntesis, escribimos un punto y coma y ahora vamos a proceder a alimentar la siguiente bobina, que el cual va a ser la que está conectada al pin número 9, bien. Entonces vamos a dejar en estado bajo al pin número 8 y vamos a activar el pin número 9, bien, colocando un 1. Entonces a los demás pines lo vamos a dejar en estado bajo, bien. Le vamos a dar un pause para un tiempo de espera, el cual ya dijimos que era esta diferencia de tiempo. Y ahora vamos a proceder al tercer paso, el cual sería alimentar únicamente a la bobina que está conectada al pin número 10. Bien, entonces vamos a dejar en estado bajo a los demás pines y vamos a alimentar solamente, o vamos a dejar en estado alto al pin número 10. Bien, de la misma forma vamos a dejar un pequeño pause, vamos a dar un pequeño delay, el cual es la diferencia de tiempo, y vamos a pasar al último paso, que sería alimentar la última bobina que estaría conectada al pin número 11. Bien, entonces damos un delay
pasamos al último paso, que sería dejar en estado alto únicamente al pin número 11 y dejar en estado bajo a los demás pines, bien, como se está viendo ahora mismo. Entonces ponemos en estado alto colocando un 1 en el pin número 11 y damos de nuevamente el pause, bien. Entonces, por último, ya para finalizar el for, vamos a escribir una variable que vamos a llamarla r, el cual vamos a escribir r, abrimos paréntesis, escribimos i, 1, y de eso decimos que va a ser igual a i, bien. Eso lo que estamos haciendo ahí es guardar en la columna, en la primera columna de esta variable, los pasos, bien. De la misma forma vamos a escribir nuevamente r, abrimos paréntesis, escribimos i, colocamos 2, cerramos paréntesis y eso decimos que es igual a la diferencia de tiempo, bien. Eso lo que estamos haciendo ahí no, es guardar en la segunda columna el tiempo que tarda cada pulso, bien. Escribimos punto y coma y por último seteamos el tiempo inicial, bien. Ahora le decimos que el tiempo e-0 va a ser igual a e, bien, que es justamente lo que tenemos aquí abajo. Después de escribir esto, colocar un punto y coma, no se olviden punto y coma, vamos a escribir el fin del for, bien, que sería simplemente colocar un end. Una vez que colocamos ese end, vamos a finalizar este for. Después del end vamos a poner un else, el cual va a ser el caso contrario de que no se cumple la condición que hemos puesto primero, del if, bien, que tita no sea el tita final no sea mayor a 0. En caso de que el tita que ingresemos final sea menor a 0, es decir, que pongamos un ángulo negativo, fíjense que vamos a repetir nuevamente el for, es decir, todo lo que teníamos anteriormente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, solo con la diferencia de que ahora vamos a estar alimentando las bobinas en diferente orden, ¿bien? Fíjense, tenemos todo exactamente igual, lo único que va a cambiar es cómo alimentamos las bobinas. Observen aquí en los pasos, los 4 pasos que damos, fíjense que para que el eje externo gire hacia la izquierda, vamos a tener que comenzar alimentando, en vez de la bobina, o mejor dicho, del pin número 8, vamos a comenzar alimentando el pin número 11, bien, vamos a dejarlo en estado alto, mientras que los demás pines lo vamos a dejar en estado bajo. Vamos a dar igualmente una pausa, es decir, un delay, y vamos a proceder a dar un estado alto al siguiente pin, es decir, al pin número 10. Bien, mientras que los demás pines van a estar en estado bajo. Nuevamente vamos a dejar un delay, un pause, y vamos a proceder a dar un estado alto al pin número 9 y así sucesivamente hasta el número 8. Bien, como están viendo ahora mismo. Y de igual manera vamos a escribir la variable r, que nos va a guardar los pasos y el tiempo que tarda cada pulso. Una vez escrito esto, vamos a hacer de igual manera, vamos a setear el tiempo. Vamos a decir e-0 igual a e, el cual nos va a setear el tiempo inicial. Y por último vamos a escribir el end del for, ¿bien? Y así también el end del if, ¿bien? Y con esto ya terminamos nuestro programa. Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente mandarlo a correr, ¿bien? Entonces vamos a ir a run, que está aquí arriba. Vamos a ejecutar este programa y se lo vamos a cargar al Arduino. Entonces vamos a ir hasta aquí arriba, le damos en run. Fíjense que una vez que apretemos va a comenzar a cargarse y va a establecer una conexión con el Arduino. Fíjense cómo el Workspace comienza a procesar los datos. Nos va a pedir que esperemos un cierto tiempo, como están viendo ahora mismo. Y una vez que se haya cargado, fíjense que nos va a pedir que ingresemos un ángulo inicial, el cual vamos a decir que está en ángulo 0, que parte de un ángulo 0, y el ángulo final 90 grados, bien, que se mueva hasta 90 grados. Y vamos a ingresar una aceleración angular, por ejemplo, le vamos a decir que la aceleración angular sea de 98, bien, entonces que se mueva con esa aceleración. Le damos Enter y observen que el motor va a comenzar a girar desde 0 hasta 90 grados, bien, con la aceleración que le hemos puesto. Entonces ahí llegó a 90 grados y se detiene, como está viendo ahora mismo. Ahora fíjense que si nosotros le hubiésemos cargado otro ángulo, es decir, le vamos a decir que vaya de 90 a 180, como estamos cargando ahora mismo, el motor tendría que moverse simplemente 90 grados. Bien, ahí le ponemos la aceleración angular, le damos Enter. Fíjense que le dimos ángulo inicial 90 y le dimos ángulo final 180. Entonces el programa tendría que calcular que el motor simplemente se tiene que mover 90 grados. Bien, entonces como ven ahí se está moviendo solamente 90 grados para finalizar en 180 grados. Bien, como están viendo ahora mismo.
Ahora supongamos que queremos que el motor se mueva nuevamente a 90 grados, ¿bien? Entonces vamos a decirle que este ángulo va a ser el ángulo 0, o sea, el ángulo inicial le vamos a decir 0, y para que se mueva hacia la izquierda vamos a ponerle como menos 90, ¿bien? Que se mueva menos 90 grados. Entonces en el programa vamos a cargarle ángulo inicial, vamos a decir que es 0, y como ángulo final le vamos a poner menos 90, ¿bien? Es decir, lo vamos a hacer girar en sentido antihorario. Le vamos a dar una aceleración angular, damos Enter, y como pueden observar, el motor va a comenzar a girar hacia la izquierda, hacia dirección de 90 grados, ¿bien? Espero que este video les haya gustado, les haya servido, no olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos. También pueden seguirnos por las redes, Facebook e Instagram, para seguir al día con este curso. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.